disfrutar de una nueva prédica de Fracrimar Online. Palabra de Dios que llenará tu vida. Quiero darle una pequeña enseñanza y reflexión. Resulta que desde el vientre de nuestras madres, dice, o sea, cuando se hace el eco, el ginecólogo hace el eco a esa mujer embarazada, dice que el feto ya desde allí comienza a sonreír. Pero lamentablemente nosotros a veces perdemos esa capacidad de sonreír por las vicisitudes de la vida. Y se dice estadísticamente que el ser humano, entre la etapa del nacimiento a la adolescencia, puede perder hasta el 20 o 40% de la capacidad de sonreír. Resulta que un bebé puede sonreír 400 veces en el día. ¿Qué sucedió en esa etapa, verdad? A veces nosotros también como padres tenemos esa influencia de poder, de no reforzar esa alegría, esa sonrisa en ellos. Pero cuando llegamos a la etapa adulta, se dice que hemos perdido la capacidad o hemos dejado de sonreír alrededor de 60-70%. O sea, todo lo que del 100% solamente entonces podemos sonreír un 20 o un 30%, hay que reflexionar. Pero la palabra del Señor me dice en el libro de Proverbios que el corazón alegre hermosea el rostro, y cada uno de nosotros necesitamos empezar a sonreír para mostrar esa hermosura de la gracia del Señor en cada uno de nosotros. Pero también quiero darle una reflexión, me voy a robar un minutico más. Yo quiero regalarle algo que va en unidad con la palabra que el Señor le dio a mi esposo. Resulta que muchos de nosotros cargamos en nuestras muñecas un reloj, ¿verdad? Y a veces sentimos que el reloj controla nuestras vidas. A veces nosotros estamos más pendientes del reloj que de muchas cosas. Entonces queremos llevar todo bajo ese control. Pero resulta que este reloj que todos cargamos en nuestras muñecas, o la gran mayoría tenemos en nuestra muñeca, tiene una historia. Resulta que la mayor relojería del mundo era Suiza. Y en Suiza se manejaba el reloj de cuerda. Muchos se acuerdan que tenían que darle cuerda cada 12 horas, estar pendiente para saber el tiempo exacto que iba transcurriendo. Pero resulta que a raíz del tiempo, Suiza creyó que era el mejor, que no había nadie que pudiera superarlo. En una exposición se apareció alguien, un inventor, con un nuevo diseño de reloj que era el reloj automático, el reloj que nosotros hoy por hoy tenemos, el de pila. Y resulta que ese invento lo llevaron a esa exposición en Suiza, y todos lo desecharon porque ellos decían, no, es que eso no va a funcionar. Muchas veces tenemos paradigmas, sobre todo en las congregaciones tenemos paradigmas. Nosotros como iglesia tenemos paradigmas que nos cuestan romper. Estamos en un año crucial, 2026, donde necesitamos alcanzar toda Venezuela para Cristo. Pero para ello necesitamos romper los esquemas mentales, romper los paradigmas. Resulta que esa persona que lleva el invento a Suiza, a ese congreso de relojería, era otro suizo, y lo rechazan. Y él se va para Japón y le presenta el proyecto. ¿Qué sucedió? Japón se volvió en la casa de la mayor influencia en relojería a nivel mundial, y hasta hoy es el que mantiene ese mercado. A veces nosotros somos de la casa, y nosotros todo lo que el Señor, los diseños que está bajando a través de sus pastores, a través de las cabezas que Dios ha puesto a direccionar en cada congregación, a veces no son escuchados y no son seguidos.
¿Por qué? Porque tenemos paradigmas. Necesitamos romper los paradigmas porque hoy necesitamos hombres y mujeres aguerridos, guerreros, que podamos conquistar cada territorio de esta nación. Dios me los bendiga y me los guarde. Quiero compartir con ustedes el día de hoy. Vamos a escuchar este mensaje, al cual le invito a buscar en su Biblia. Ya usted trajo su espada. Yo siempre tengo este dicho, este decir, y por estos días lo estoy volviendo a recalcar dentro de la iglesia, porque la tecnología es buena, claro que sí. Y aunque tenemos en el celular Biblias digitales, virtuales, ¿sabe una cosa? La palabra de Dios escrita no ha pasado de moda. La palabra de Dios sigue siendo y seguirá siendo la palabra más oportuna y eficaz para el creyente y para los discípulos de Jesús. Así que no deje su Biblia personal, venga al culto, venga al servicio y tráigala, porque realmente es una bendición poder tenerla en nuestras manos. Si usted supiera cuántos millones de personas en el mundo, por ejemplo en China, desearan tener una copia en sus manos, no pueden tenerla. Ahorita tengo entendido que están empezando una apertura un poco más abierta, pero estaba prohibido leer la Biblia, estaba prohibido hablar de Dios. Y así en otros países donde se restringe la libertad de culto, pero nosotros en Venezuela tenemos una libertad hermosa. Dios nos ha bendecido. ¿Cuántos creen que estamos bendecidos? El hecho de que usted y yo estemos hoy aquí reunidos es una bendición de Dios, porque Dios ha permitido reunir a su pueblo, reunir a su iglesia en esta casa. Y somos la casa de Dios, somos el pueblo de Dios, y por eso su palabra debe siempre tener la primacía, el primer lugar en todo lo que hacemos. Vamos a leer. Quiero que vaya conmigo al primer libro de la Biblia, Antiguo Testamento, Génesis capítulo 50, versículo 20. Dice de la siguiente manera: ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Pero en la versión Reina Valera, que es la versión que la mayoría tenemos a la mano, dice de la siguiente manera: vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Padre, te damos gracias, Señor amado, Rey Jesús, en esta hermosa mañana. Señor, agradecemos que puedas hoy tenernos reunidos en tu nombre como pueblo, como iglesia, como hijos de Dios. Permite ahora, Señor, que nuestros oídos sean abiertos y nuestro entendimiento y nuestro corazón para recibir tu palabra, Señor. Que este mensaje pueda, Señor, edificar la vida de cada uno de tus siervos, de tus hijas, hijos, y salgamos de aquí, Señor, entendido en lo que tú has de enseñarnos y prepararnos, en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia dice: muy bien. Vamos a leer Proverbios capítulo 16. Proverbios 16, 9 dice de la siguiente manera: el corazón del hombre planea su camino, pero el Señor determina sus pasos. El corazón del hombre planea su camino, pero el Señor determina sus pasos. Yo quiero en esta mañana hermosa compartir con todos ustedes el mensaje titulado El GPS de Dios. Diga conmigo: el GPS de Dios. Ahora, ¿de qué vamos a introducir? Quiero llevar al entendimiento de qué se trata cuando hablamos de GPS. ¿Qué es un GPS?
Bueno, un GPS no es otra cosa que un instrumento que en la actualidad forma ya parte de la vida cotidiana de muchos de nosotros. A través del GPS, que en sus siglas en inglés, Global Position, del lugar de posición exacta donde nos encontremos. El GPS es un instrumento que nos lleva por rutas cercanas al lugar de destino. Es decir, con el GPS podemos nosotros ubicar lugares que tal vez nunca hayamos visitado. Fue el caso nuestro el día viernes cuando llegamos acá a la ciudad de Barquisimeto, y para llegar a la casa de sus pastores, ellos nos enviaron la ubicación por GPS, y a través de la aplicación Google Maps pues abrimos y nos fue direccionando por la ruta. Y en esa ruta pues llegamos, recuerdo que pelamos una primera entrada y seguimos, y yo, ay Dios mío, ahora sí es verdad que nos perdimos. Pero resulta que el GPS también tiene esa facultad que, a pesar que en un momento te desvíes del camino, Él te va a buscar una nueva ruta para llegar al mismo lugar. ¿Me estoy haciendo explicar? ¿Me estoy haciendo entender? Así como el GPS nos facilita la vida, nos ayuda a lograr llegar a las rutas, a los objetivos, yo quiero hoy presentarte a Dios como nuestro director de los caminos propios de tu vida, de mi vida, para que nosotros no comencemos a tomar decisiones y rutas equivocadas. Muchos de nosotros decimos, Dios tiene el control, pero ¿cuántas veces realmente hemos dejado que Dios tome el control? De acuerdo a la escritura que leímos en Proverbios, dice que el corazón del hombre planea su camino, pero el Señor, diga conmigo, el Señor, nuestro Dios, es el que determina nuestros pasos. Tú y yo podemos planificar muchas cosas. Tú y yo podemos hacer planes. De repente ayer, para venir acá a congregarte, hiciste planes. Fijaste una hora para levantarte, dijiste que ibas a preparar tal vez de desayuno, planificaste el horario para agarrar la buseta, hasta la ropa la planificamos. ¿Qué me voy a colocar? ¿Cómo voy a ir vestido a la casa de Dios? O sea, es natural en el ser humano que planifiquemos. Así somos por naturaleza. Pero lo que hoy Dios quiere enseñarnos, lo que hoy Dios quiere que aprendamos, es que aunque hagamos planes, esos planes tienen que estar direccionados, dirigidos por la mano de Dios. No, usted no me escuchó. Repito, nuestros planes, tus planes, mis planes, todo lo que determinemos hacer, tiene que estar direccionado por la mano de Dios. Porque de lo contrario, iremos y cometeremos errores, iremos al fracaso. He escuchado miles de veces como pastor, miembros de la congregación decir, yo no sé por qué Dios permitió que esto saliera de esta manera. No salió como lo había planeado, como lo había planificado. Algunos, cuando tienen situaciones personales, tragedias, situaciones no agradables, inclusive le echan la culpa a Dios. Dicen, ¿por qué Dios permitió que esto sucediera? ¿Dónde estaba Dios cuando pasó tal cosa? Y sabes una cosa, Dios siempre ha estado a tu lado. Dios nunca te ha abandonado. Dios nunca te ha dejado. Lo que pasa es que cuando en nuestro libre albedrío tomamos decisiones sin consultar con Dios, cuando dejamos a Dios de un lado y decimos, me voy a ir por este camino porque este camino me parece que es bueno, porque a mis ojos es agradable, pero no todo lo que tú piensas, yo pienso y creemos que es lo mejor será lo mejor.
A su nombre. Siempre Dios sabe qué es lo mejor para sus hijos. Y si tú y yo hoy decimos que somos hijos de Dios, entonces llegó la hora de dejarnos guiar por el GPS de Dios. El GPS de Dios. Porque Él es el que traza la ruta para tus caminos. Tu camino, mi camino, nuestro pensar, nuestro actuar. Por lo tanto, hoy quiero hablarte, iniciar con dos testimonios, uno de la vida real y uno bíblico. El de la vida real, quiero hablarte de un misionero llamado Adoniram Judson, misionero estadounidense que fue en el siglo XIX, cerca de 1812, fue enviado de Estados Unidos para una misión hacia la India. En su viaje se relata la historia, esto es una historia de la vida real, que cuando embarcó hacia la India con su esposa, tenía muchos planes. Él hizo también planes. Él planificó llegar a la India, tenía una misión que cumplir. Estaba establecido un propósito misionero, levantar una obra, evangelizar, comenzar a ganar almas para Jesús. ¿Cree usted que eso estaba bien o estaba mal? Estaba bien, claro que sí. A nuestro entender estaba haciendo lo correcto, ¿sí o no? Pero créame que en el camino, al llegar allí, se presentó una situación en la India. Hubo allí una situación política donde ellos no pudieron llegar a la India. Y el barco tuvo que desviarse hacia Birmania. Llegando a Birmania, ellos llegaron un poco decepcionados, confundidos. ¿Por qué Dios no permitió que llegáramos a la India? ¿Por qué, si ya inclusive estaba planificado por nuestras autoridades que nos enviaron como misioneros, ahora qué respuesta vamos a darle? ¿Qué le vamos a decir? Nuestra ruta trazada ya no es igual. Hubo, diga conmigo, un desvío en el camino. Diga conmigo, hubo cambio de planes. Y sabe, Dios muchas veces permite cambios de destino, rutas alternas, cambios de planes en nuestras vidas para Él glorificarse en nuestras vidas. Y sabes, pasando los años, se establecieron allí en Birmania, comenzaron a evangelizar, aprendieron la lengua. Su esposa enferma y muere. Tuvieron hijos, también sucedió lo mismo. Al final de los años, Adoniram queda solo, pero acompañado y respaldado por Dios. Siempre Dios cuida de sus hijos. El aprendizaje que él vio allí en ese lugar fue que pudo conocer la cultura y fue el primer hombre que tradujo las sagradas escrituras a su idioma. Desde ahí comenzó el proceso de evangelización en esa nación para ser alcanzada para Cristo. ¿Sabe? Él pensaba, sus autoridades pensaron al principio que el lugar donde Dios quería a este misionero era la India, pero Dios determinó en el camino un cambio de planes. Diga conmigo, cambio de planes. Y Dios se glorificó igual, porque en el lugar que Dios lo envió había un propósito que cumplir. Eso a nosotros como seres humanos nos cuesta entender cuando Dios nos cambia los planes. Eso pasa, eso sucede, pero lo importante es que cuando nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, entonces Dios se glorificará siempre. Dios siempre tiene el control, amada iglesia. Y es por eso que este hombre, a pesar que al principio pareció ese cambio de planes, cambio de rumbo, pareció algo que iba a truncar su propósito, al contrario, él consiguió y desarrolló su propósito a través de esa
cambio de ruta porque fue Dios el que le cambió los planes. La pregunta que hoy quiero hacerte, amada iglesia: ¿cuántas veces Dios nos cambia los planes y nosotros nos enojamos con Dios? ¿Cuántas veces le hemos echado la culpa a Dios y le decimos: Dios, pero no era así, no era de esta manera? Porque queremos torcerle el brazo a Dios, queremos obligar a Dios a hacer las cosas a nuestra manera. Pero hoy Dios quiere enseñarnos que no es a nuestra manera, es a la manera de Dios, es a la forma de Dios. Porque cuando Dios tiene el control, siempre será lo mejor para nosotros. Siempre Dios tendrá control y cuidado de sus hijos. Dios cuida de ti, Dios cuida de mí. Siempre su mano poderosa nos direccionará para mejores caminos. Por eso quiero aconsejarte, amada iglesia, que antes de tomar decisiones siempre debemos orar y consultar a Dios. Porque cuando nos salen mal las cosas, la pregunta es: ¿y le oraste a Dios por eso? ¿Y le pediste a Dios dirección para ir a ese lugar? Muchas veces actuamos en nuestras emociones, tomamos decisiones erradas, nos equivocamos, pero no fue Dios el que se equivocó, porque Dios nunca se equivoca. ¿Estás de acuerdo conmigo? Dios siempre sabe qué es lo mejor. La palabra de Dios dice: no estéis afanados por nada. Cada día tiene su propio. Entonces, ¿por qué nos preocupamos y nos afanamos por qué va a suceder el día de mañana? Vive el día a día, vive el hoy. Eso sí, teniendo la seguridad que Dios es el que está haciendo y está obrando en tu vida. Si hoy estás aquí, te puedo asegurar que es la voluntad de Dios, porque Dios te trajo, amigo, amiga, hermano, creyente, discípulo, que estamos aquí reunidos por la voluntad del Padre. Muchos están allá afuera aún sin conocer a Dios, y ellos están desesperados porque no tienen esperanza. Pero tú y yo tenemos esperanza, tú y yo conocemos el camino. Ahora la misión es llevar a otros al camino, traerlos al camino de Dios. Por eso Maranata debe ser una iglesia que en esta región, en este estado, sea una iglesia como Dios lo ha determinado, una iglesia de influencia, una iglesia de propósito. A su nombre. A su nombre. El segundo caso bíblico, quiero hablarte de José. José, el hijo de Jacob, después llamado Israel, uno de los 12 hijos que hoy forma una tribu. ¿Entiende algo? José tuvo una revelación de Dios. Dios le mostró que a través de él, Dios iba a hacer grandes cosas, que lo iba a llevar inclusive a un lugar de importancia, aún sobre su propia familia. Cuando él comienza y cuenta a sus hermanos en los sueños que Dios le estaba mostrando, ¿qué sucedió? José esperaba tal vez el apoyo de su familia. José esperaba que sus hermanos dijeran: qué bueno, hermano, Dios te va a llevar a grandes niveles, Dios te va a llegar a lugares de autoridad. Pero sucedió todo lo contrario. Recibió el rechazo de su familia. Si tú hoy has vivido el rechazo de los más cercanos a ti por lo que Dios está haciendo contigo, si tú hoy tienes caminos o pocos días caminando con Dios en el evangelio y se te ha levantado tu familia no creyente, te felicito, porque quiere decir que vas por buen camino. Porque el enemigo siempre se va a querer levantar contra el propósito de Dios en tu vida. El enemigo siempre va a querer desanimarnos. El enemigo siempre va a querer piedras, va a poner piedras en el camino.
Pero cuando tú y yo sabemos y entendemos que es el GPS de Dios el que está dirigiendo mis pasos, entonces no importa quién se levante, no importa quién se oponga, yo sigo adelante porque sé que el camino que Dios ha trazado para mi vida me llevará a puerto seguro. Dale fuerte el aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. José llegó a ser el segundo hombre más importante de Egipto. José nunca se imaginó que iba a pasar por la cárcel antes de llegar a su destino profético. Y sabe, a veces nos cuesta entender por lo que estamos pasando. ¿Por qué me está pasando esta tribulación? ¿Por qué las cosas no están funcionando como yo esperaba? Sabes que hoy Dios nos está diciendo: no te preocupes, vas bien, vas por el buen camino, no se ha perdido la señal. El GPS de Dios nunca pierde la señal. Se podrán perder las señales de tu teléfono, del mío, se podrá caer la señal, se fue la energía eléctrica, pero sabe, el GPS de Dios siempre está en contacto con nosotros, porque Él no depende de ninguna energía, porque Él es la señal en nosotros, viva y eficaz. Qué maravilloso es depender de Dios, aun aunque ande y camine por valles de sombra y de muerte. Dijo el salmista: no temeré mal alguno. ¿Te has sentido así ahora? Tal vez viniste hoy con procesos, con problemas, pero te felicito porque quedarse en la casa no es una opción. Venir a la casa de Dios sí, porque es aquí donde vas a recibir fortaleza, respuesta para esa situación que estás viviendo. Muchas veces Dios permite situaciones en nosotros para entender o enseñarnos a confiar en Dios. Aunque siempre decimos: Dios tiene el control de mi vida, a veces cuando Dios nos dice: quiero que hagas esto, quiero que vayas por este camino a mano derecha, le decimos: Dios, pero es que este camino me parece mejor. Y comenzamos a contender con Dios. He aprendido algo a lo largo de los 16 años de pastor que tengo con mi esposa al frente de la iglesia. Y he aprendido algo que me ha servido para desarrollar y avanzar en el ministerio, y quiero compartirlo contigo. Tal vez lo hayas escuchado, pero yo lo escuché muchas veces, pero nunca lo puse en práctica. Ahora lo pongo en práctica. Es que a Dios no se le pregunta, a Dios se le obedece. Cuando Dios habla a nuestras vidas, yo no tengo que ponerme a contender con Dios. Yo no debo comenzar a resistir a Dios, porque si Dios me dice haz esto, es porque Él sabe que eso es lo correcto. Si Dios me dice desvíate por este camino, ¿sabes qué? He aprendido que Dios ha guardado aún de la muerte mi vida, porque si seguía por ese camino iba a haber un peligro, había una acechanza del enemigo, y Dios me está cuidando. Dios hace lo mismo contigo, amado hijo, amada hija de Dios. Cuando Dios te ha hablado y te ha dicho haz esto, haz lo otro, te cambia los planes. Como dice el libro de Proverbios que leímos ahorita, 16:9, dice que por naturaleza el hombre planea sus caminos. ¿A quién le gusta que le cambien los planes? A nadie, seamos sinceros. A nadie nos gusta que lo que planifiquemos se nos sea cambiado totalmente. Pero cuando es Dios, escucha algo, cuando es Dios el que está ordenando, cuando es Dios el que está dirigiendo a través de ese GPS espiritual, entonces como hijos espirituales nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios y dejarnos guiar por Él. A su nombre.
A su nombre. Y es por esto que es una necedad de nosotros ponernos a contender con Dios. A Dios no se le pregunta, a Dios se le obedece, porque en la obediencia está la bendición. Eso lo decimos en nuestras enseñanzas en la iglesia, pero ¿realmente lo cumplimos? Cuando Dios dirige nuestros pasos, aunque Él tiene el control, siempre tendrá la última palabra. Y su plan siempre será mejor que el mío y que el tuyo. ¿Qué te parece eso? Siempre, escucha, no algunas veces, siempre. Alabado sea su nombre. Así que si tú y yo confiamos en el GPS de Dios, nos dejamos dirigir por ese GPS espiritual, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Te has topado alguna vez con algo que esperabas, pero no se dieron las cosas como lo esperabas? Por ejemplo, te pongo dos ejemplos. Uno, ¿cuántas veces esperaste obtener un empleo, un trabajo en la mejor empresa de la ciudad? Concursaste, llevaste el currículo, todo el mundo te decía eso es lo mejor para ti, pero de repente no te llamaron de allí, nunca hubo respuesta. Pero de otra que nunca metiste currículo, que nunca llamaste, te llaman y te dicen: mira, ve a tal parte que allá están recibiendo personal, y tú te quedas como pensando y te rascas la cabeza y dices: ya va, pero no estoy entendiendo qué es lo que Dios quiere decirme, qué Dios quiere hacer conmigo. Yo quiero es aquel trabajo, pero sabes una cosa, Dios te está diciendo: no es allá donde te quiero, no es allá donde te voy a bendecir, porque no es el trabajo, no es la empresa, es la mano de Dios la que bendice a sus hijos. A donde estés, como estés, siempre la bendición de Dios estará sobre tu vida. A su nombre, a su nombre. Por eso José nunca se desvió del propósito, porque aunque fue a parar a la cárcel, él sabía que su destino profético estaba a llegar a un lugar de eminencia como Dios se lo había mostrado. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado y te ha dado palabra? Levanta la mano si Dios te ha hablado y te ha dado una palabra. Te tengo buenas noticias. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Dios dijo se cumplirá. Eso sí, no es a tu manera, es a la manera de Dios. No es en tu tiempo, es en el tiempo de Dios. Cuando tú entiendas esto, entonces podrás ver el caminar de Dios contigo y podrás ver la manifestación de la gloria de Dios. Eso es caminar en fe. Eso es vivir por fe. Te está hablando alguien que hace 15 años comenzó el ministerio sin querer ser pastor. Mi anhelo, mi sueño, mi propósito, creía yo en mi entender que era ser juez, ser magistrado en el TSJ. Yo le decía a Dios, traté de negociar con Dios. ¿Usted alguna vez se ha visto en esa? Negociando con Dios, que Dios te habla algo, pero tú le dices: Señor, ¿estás seguro? ¿Será eso? Señor, te tengo una propuesta mejor que la tuya. Imagínate eso. Tú y yo diciéndole a Dios que vamos a hacer las cosas mejor que la que Él hace. Y yo le dije eso a Dios. Y le dije: Señor, mira, allá en el TSJ hace falta, hijos de Dios, gente con temor a Dios que legisle, que tome decisiones, donde se juzgan, donde salen sentencias. Señor, ahí deben haber cristianos. Cambio, pastor, cualquiera quiere ser pastor, porque la gente piensa hoy en día que ser pastor es cualquiera. No, yo estaba equivocado. El pastorado, como cualquiera de los 5 ministerios, son llamados que Dios hace específico. Quien llama, prepara y capacita es Dios. Pero volviendo al tema, yo quería ir para allá, pero Dios no me quería allá. Dios tenía planes y propósitos conmigo aún en el ministerio.
no estaría yo hoy parado frente a usted, no estaría hoy predicando este mensaje, no estaría pastoreando 17 obras que hemos fundado con mi esposa para la gloria de Dios, si yo no hubiera obedecido la voluntad de Dios, si yo no me hubiera dejado dirigir por el GPS de Dios, porque es Dios el que dirige y endereza nuestros caminos. Y sabes, sí, no me arrepiento de haber obedecido aún en contra de mi voluntad, porque aprendí algo que debemos poner todos en este auditorio en práctica: negarnos a nosotros mismos. Dios me dijo: niégate a ti mismo, cumple mi sueño, cumple mi voluntad, haz mi voluntad y después yo haré contigo. Y sabe, he visto el respaldo de Dios. Sabe, he visto lo más gratificante en el ministerio es poder ayudar a muchas personas. Sabe, hacer la obra de Dios es lo más maravilloso. Cuando tú estás al frente de un grupo pequeño, de una célula, pareciera algo insignificante, pero sabe, eres la persona importante que Dios puso a cuidar lo más importante para Dios. Dios no le va a entregar lo más importante a cualquier persona. ¿Habías pensado en eso? Quien lidera un grupo pequeño es alguien importante para Dios, porque Dios te encomendó las almas por la cual Él dio su vida en la cruz del Calvario, derramó hasta la última gota de sangre. Eso te lo entregó Dios para que tú lo cuides. La importancia de un grupo celular es importantísimo. Por eso se llama célula, porque de ahí inicia todo. Los ministerios, las bendiciones para tu vida comienzan en la obediencia a Dios, a su nombre. Pero escucha algo: cuando las cosas no salen como lo esperabas, es porque los planes de Dios tienen algo mejor para nosotros. Lo segundo que debemos aprender es que esos desvíos aparentes en los planes nuestros dirigidos por Dios, ese cambio de planes que Dios hizo contigo, es una oportunidad que se está abriendo para enseñarte algo nuevo. Es una oportunidad para bendecirte de otra manera. ¿Sabe? En la congregación, por ejemplo, un líder que en pandemia quiso irse del país. Yo no sé para quién es este mensaje, pero recíbelo de parte de Dios. Y él vino a conversar con nosotros como sus pastores y nos dijo: pastor, deme un consejo. Tengo familia en España que me están llamando, que me vaya, que allá me reciben, que allá comience una vida nueva. Pero yo no quiero dejar mi país, no quiero dejar a mi gente, no quiero dejar mi iglesia. No quiero irme derrotado, aunque estoy actualmente en la quiebra. Pero no quiero, yo siento que Dios tiene que hablarme a través de ustedes, mis pastores. Nosotros oramos a Dios y Dios nos dio una palabra para él. Él se llama Elías. Y le dijimos: Elías, Dios te dice que si tú confías en él, que si tú te pliegas a su voluntad, te sometes a su voluntad, Dios en medio de la crisis te va a prosperar. Dios en medio de la crisis te va a prosperar. Y Dios le reveló un diseño de trabajo, de comercio. Ellos tenían camiones, vendía pollos, pollitos, bebé para las granjas. Y saben, era un negocio, un trabajo muy lucrativo. Cada pedido eran 20,000, 30,000, 50,000, hasta 100,000 pollitos. Eso era mucha finanza. Vino la crisis, se acabó, cerraron las granjas. Ya usted conoce la historia y él quedó en la quiebra.
Pero Dios, en medio de nuestras adversidades, Dios nos quiere enseñar a depender plenamente de Dios. Si tú estás pasando por un proceso en este momento, Dios te está diciendo: tienes que aprender a depender de mí absolutamente, al 100%. Porque a veces le decimos: Dios, quiero que hagas tu voluntad, pero hasta aquí nada más, hasta aquí. De aquí para acá mando yo. ¿Quién dijo eso? La voluntad de Dios tiene que ser absoluta y perfecta en nosotros. Por eso la palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Así que cuando aprendió él eso, Dios le dijo, le dio una idea de negocio. Y él vino: pastor, yo no sé, Dios me está inquietando para trabajar con un rubro que tiene cierta relación, pero nunca lo he manejado, que es una agropecuaria, vender alimentos. Él vendía eran los pollitos, pero nunca nada que ver con los alimentos, desconocido para él. Y sabe, Dios le dio la bendición. Comenzó con un local chiquitico, casi que 3x3, algo así. Y ahí empezó a vender, y a su alrededor habían agropecuarias de tiempo, de años, grandes, famosas en Calabozo. Eso sucedió, ese testimonio, en la ciudad de Calabozo, estado Guárico. Y comenzó él allí creyéndole al Señor, y él decía: esto no va a funcionar, yo soy nada frente a aquellos monstruos de agropecuarias. Pero Dios le dijo: si tú crees, si tú confías en mí, entonces yo te prosperaré y aún te engrandeceré por encima de aquellos que se creen grandes. Así somos los hijos de Dios. Y comenzó él y avanzó. Y hoy por hoy tiene 2 mega agropecuarias allá. Y sabe, una de las cosas que Dios le mandó es a que colocara, sellara esos negocios con la palabra de Dios, textos bíblicos. Usted entra allí, palabra de Dios por todos lados. Usted entra allí, música cristiana. Sabe, cuando honramos a Dios, Dios te honrará a ti también. Dios te honrará a ti también. A su nombre, a su nombre. Dios está trabajando en tu proceso aun cuando tú no lo ves. Dios está trabajando en nuestras dificultades aun cuando tú no ves resultados favorables, porque aún en el silencio Dios tiene el control. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto es conforme a los que según su propósito son llamados. En esta mañana tú dirás: ¿y cuál es mi propósito? No sé cuál es mi propósito. ¿Será que tengo propósito? Sí, sí lo tienes. Tal vez tienes que descubrirlo. Tienes que buscar más de la presencia, tienes que orar más a Dios y Dios te revelará. Pero lo que sí te puedo asegurar es que si hoy estás aquí es porque Dios te trajo aquí, te formó, te preparó para entrar en esta gran familia llamada Fracrimar, Fraternidad Cristiana Maranata. Dios no se equivocó de iglesia al ponerte en esta familia. Por eso hay gente que no tiene estabilidad en el evangelio y andan brincando de aquí para allá, pastor, y de allá para acá, y buscando la iglesia perfecta. ¿Sabe? La iglesia perfecta está en el cielo con Cristo. En esta tierra, aunque tenemos debilidades, aunque puede haber cosas que corregir, pero sí te puedo asegurar, no porque los pastores sean nuestros amigos, sino porque Dios me ha dado testimonio de lo que hacen y están haciendo en este ministerio. Ustedes están en una de las pocas iglesias saludables, en una de las pocas iglesias que Dios está dirigiendo en esta ciudad para hacer grandes cosas para la gloria y honra de nuestro Dios. Ese es el propósito, ese es el llamado. Aleluya.
En conclusión, amada iglesia, la vida es un viaje que tú y yo estamos viviendo día a día. Pero en ese viaje saldrán rutas a veces inesperadas. Pero cuando cargamos el GPS, activamos el GPS de Dios, entonces Dios podrá decirnos si ese camino es el correcto o es el incorrecto. Aunque cometamos errores, Dios siempre está dispuesto a darnos una nueva oportunidad. Aunque le hayamos fallado, aunque le hayamos sido infieles, dice su palabra que Él permanece fiel para siempre. Dios es un Dios de oportunidades. Ese es el Dios que yo te presento, el Dios que yo amo, el Dios al cual sirvo, y quiero que tú también le ames, quiero que tú también le sirvas, porque sabes, Dios está preparando en este tiempo discípulos, que sigamos el ejemplo, que sigamos las pisadas del Maestro, que hagamos su voluntad. Como iglesia hay un llamado. Dios está trazando en el GPS un llamado, y es el llamado al discipulado. 2026 es el año de discipular, es el año de alcanzar las almas para Dios, es el año de comenzar a hacer un trabajo de multiplicación de las células. ¿Sabe por qué? Porque en cada célula que funciona en tu casa, levante la mano los que tienen una célula en su casa. El que tiene una célula en su casa, el que abre su hogar para recibir almas, es un lugar bendecido. ¿Sabe? Yo veo la historia de Obed-Edom por allá, por el libro de Reyes, que abrió su casa para recibir el arca, la presencia de Dios. Déjame decirte que hoy la presencia de Dios no habita en las arcas, en los templos, habita en los corazones de cada uno de sus siervos, que están dispuestos a que su célula, a que su hogar, su grupo pequeño pueda venir la puerta de salvación para miles y miles de personas. Que Barquisimeto y Lara, porque yo sé que ustedes, Dios los ha bendecido con muchas obras, muchas iglesias. Por eso le digo, nos sentimos identificados, porque sabemos que Dios está haciendo cosas grandes con ustedes, como también las ha hecho con nosotros. ¿Y sabe por qué? Porque Dios consiguió hombres y mujeres que son ustedes, que son sus pastores, con un corazón sensible para agradarlo a Él, porque todo lo que hacemos es para Él. Las almas son de Dios. Y cuando tú abres tu casa, tu hogar, para establecer un grupo pequeño, una célula, tu casa será bendecida, porque la presencia de Dios se manifestará en ese lugar. Porque las almas conocerán de Jesús, y eres tú el instrumento que Dios ha llamado en este tiempo para hacer grandes cosas. Así que siéntete privilegiado si Dios te llama, si el pastor te llama, si el líder te pide tu casa para hacer y fundar una célula. Tú no lo pienses dos veces. Haz como Obed-Edom, que era un filisteo, no era un israelita, pero él conocía, había escuchado de las maravillas de Dios, y aún no siendo del pueblo de Dios, se le reveló lo maravilloso y poderoso de tener la presencia de Dios en su casa. ¿Cuánto más a nosotros que somos hijos de Dios? ¿Cuánto más a nosotros que somos la iglesia de Cristo? Se nos tiene que revelar que mi casa tiene que ser una puerta de salvación. Tu casa, tu célula tiene que ser una puerta de salvación por donde van a entrar miles de almas. Aleluya. Yo quiero, ya para finalizar, hacer un llamado acá al altar. Yo quiero que hoy todo el que sienta de parte de Dios comprometerse con Él, no es conmigo, no es con los pastores al seco, es con Dios.
en trabajar, en dejarse usar por Dios, en dejarse dirigir. No tienes empleo, sírvele a Dios. He visto como personas que sin empleo en la iglesia, herreros, electricistas, aún servidores, se vienen a la iglesia a servir. No tienen nada que comer en su casa, pero se vienen a servir en la casa del Señor. ¿Cree usted que Dios les ha fallado? ¿Cree usted que Dios los ha dejado sin provisión? Porque nuestro Dios es un Dios que provee. Nuestro Dios es un Dios que sustenta. Nuestro Dios es un Dios que bendice. Y el que bien le sirve a Dios, bien le paga. Él lo bendice como bendijo la casa de Obed-Edom, porque se le reveló lo que es la gloria de Dios. Hoy oro a Dios para que también sea revelado esto en tu vida, en tu corazón. Esto fue Fracrimar Online, un mensaje de parte de Dios para tu vida.